Cuerpos de quienes, de nosotras. Derechos de quienes, de nosotras. Decisiones de quienes, de nosotras. Ya comienza Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacios de vida plena. Un podcast de las mujeres autoconvocadas de Macul. Como mujeres autoconvocadas de Macul, nos declaramos en proceso de defensa de las vidas, de nuestras vidas y del derecho de decidir en pro de ellas sobre nuestras cuerpas. Nos rebelamos así de manera activa y oposición militante al discurso de la derecha conservadora que a lo ancho de todo el globo intenta capturar para sí el concepto de vida, palabra del todo vacía en sus actos, llenos de impunidad e indiferencia sobre las vidas de miseria y explotación que producen y reproducen desde un modelo de desarrollo que nos mata día a día. Creemos firmemente, como dialogaremos en cada sesión de este programa, que la lucha por un aborto libre y seguro aporta así a la lucha por un buen vivir. Y no estamos solas, nos acompañaremos de distintas experiencias del medio social, de los movimientos y territorios y de la experiencia de mujeres que en un país que castiga nuestras cuerpas se han visto sometidas no solo al abandono del Estado, sino que a su represión moral y legal, simbólica y física. Hola, soy Roberta y junto a Paola les damos la bienvenida al octavo y ya penúltimo capítulo de Aborteras, hacer de nuestras cuerpas espacio de vida plena. Queremos darle la bienvenida a nuestras dos invitadas, primero Solana López, de la Corriente Nacional Loana Berkins, que nos acompaña desde Argentina. Hola Solana. Hola compañeras, un gusto desde Argentina compartir con ustedes nuestras luchas, nuestras conquistas y también nuestros desafíos. Muchas gracias, bienvenida Solana. Muchas gracias por estar aquí. Y le damos también la bienvenida a Susana Chávez Alvarado. Ella es directora de PROMSEX, secretaria ejecutiva del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro y nos acompaña desde Perú. Hola Susana. Hola, ¿qué tal, Roberto? Un enorme placer de estar en este espacio y de poder compartir y aprender. Igualmente, muchas gracias. Bueno, en este penúltimo capítulo vamos a hablar de las distintas experiencias del aborto en la realidad de Argentina y Perú, desde cómo se comprende culturalmente hasta cómo fueron los procesos o cómo están siendo los procesos de legalización en los distintos territorios, para compartir un poco desde la región, ¿no? Lo que nos está pasando como mujeres, las luchas que hemos emprendido, los desafíos que nos vienen para adelante también y aprender un poquito entre todas, ¿no? Para comenzar, entonces, les queríamos preguntar, partir por ti, Susana, ¿cómo se ha venido dando el proceso de legalización del aborto en Perú? Que nos cuentes un poco de eso. Bueno, en realidad en el Perú esto todavía es una agenda que no se despega. Vivimos en una situación un poco complicada, a pesar que hace 30 años venimos discutiendo a nivel del Congreso el cambio legislativo. De hecho, el tener al aborto dentro del Código Penal es una situación muy complicada. Esto, digamos, al igual de muchos países de la región, nosotros también regulamos el aborto a través de la consideración de un delito. Y ese es un grave problema porque en realidad se desliga de considerar el aborto como un problema de salud pública y sobre todo como un asunto de derechos de las mujeres. Muchas gracias, Susana. Y para comenzar también tú, Solana, ¿nos podrías hacer un diagnóstico de cómo va el proceso en tu territorio? Bueno, en la Argentina, recientemente, en diciembre del 2020, aprobamos la legalización del aborto. Después de años, décadas de lucha en nuestro país, comienzo del siglo XX teníamos una ley que planteaba algunos causales por la cual el aborto era legal, pero en la realidad y en los hechos a lo largo de todo el siglo XX nunca se respetó ni siquiera esa ley restrictiva y limitada. Prácticamente vivíamos como si la prohibición fuese absoluta. Por lo cual, haber revertido ese escenario es un triunfo enorme. Fue, por supuesto, producto de un proceso de
acumulación. Siempre en esto lo que vamos conquistando en nuestro país está muy vinculado también a cómo el movimiento feminista en la región y en el mundo también va avanzando, ¿no? Sabemos que como cualquier otro plano de la política, de la conquista de derechos, de los movimientos populares y del movimiento feminista, siempre va de la mano de la correlación de fuerzas que se va conquistando a lo largo y a lo ancho de toda nuestra región. Entonces, fue, si bien un emergente muy específico y particular en nuestro país, la llamada marea verde, maravillosa marea verde, pero esto también fue acompañado de otros emergentes que fueron surgiendo en la región y en el mundo. Destaco esto porque me parece que es muy importante entender de que no solamente es un triunfo de las argentinas, es un triunfo de todas las hermanas de América Latina cada vez que logramos que en alguno de nuestros países conquistemos una ley que avance en materia de derechos hacia las mujeres y hacia personas gestantes, porque también en la Argentina hemos podido avanzar en materia de derechos hacia otras identidades de género, y por lo tanto nuestra ley de aborto no solamente le habla o está dirigida o contempla los cuerpos de mujeres, sino cuerpos gestantes, es decir, también aquellas otras identidades que tienen capacidad gestante, pero toman la decisión de no tener hijes, como es el caso de varones trans o personas no binarias. Entonces, nuestra ley también tiene esta apertura, que también es en ese sentido muy importante. Y los antecedentes fueron la constitución de distintas consejerías territoriales, algunas de la mano de instancias gubernamentales, o sea, de gobiernos locales, provinciales, es decir, con la participación a veces de hospitales o salas de salud, con enfermeras, con médicas, que empezaron a construir redes de acompañamiento y de asesoramiento, aún a pesar de que no estaba legalizado el aborto, pero sí, por lo menos de acompañamiento y asesoramiento para evitar los riesgos de vida y de salud de quienes tomaban la decisión de no continuar con el embarazo, y también consejerías y acompañamiento y asesoramientos del activo militante feminista que estuvo ahí poniendo el cuerpo para acompañar y para lograr que aquellas personas que tomaran esta decisión no corrieran mayores riesgos. Así que ese componente fue colaborando y fue ayudando, no solamente para salvar vidas, sino también para ir construyendo una acumulación y una nueva subjetividad que permitió dar la batalla del triunfo por la ley de aborto. Y en esto es importante destacar que pese a que sectores conservadores de las distintas iglesias de nuestro país, que constituyeron un espacio configurado como pañuelos celestes, que hace referencia a los colores de nuestra bandera, siempre con esta cuestión de tomar lo simbólico como un fetiche, ¿no? Estos llamados pañuelos celestes también se transformaron en una minoría, lo cual da cuenta de la riqueza de este triunfo, que no solamente habla de nuevos derechos, de conquista de derechos, sino también de construcciones de nuevas subjetividades, mucho más libres, mucho más contrahegemónicas sobre las lógicas patriarcales opresoras. Muchas gracias, Solana. A propósito de lo que decía Solana en el caso argentino, Susana, a lo mejor si nos puedes contar algunos procesos intermedios de instalación que se han venido dando en el Perú, independiente de que efectivamente en términos de legalización todavía se esté muy lejos. Sí, en el caso de Perú, digamos, el proceso ha sido como bastante lento. Si bien es cierto, Perú, al igual que los otros países de Latinoamérica, están enmarcados dentro de estos procesos de criminalización que se comenzaron a generar en los códigos penales
alrededor de 1924, 1930, casi todos los países se ordenan en ese proceso. Hay un periodo muy largo de silencio donde efectivamente el aborto no se constituye en un tema de la agenda política, aunque siempre ha estado presente en la vida de las mujeres. Entonces es interesante, digamos, cómo este tema tan crucial que abarca a todos los estratos sociales como una necesidad, efectivamente tenían otros mecanismos de resolución. Y sí, lamentablemente, con una visión criminalizadora. Pero fue más o menos en los años 2000 cuando efectivamente nos dimos cuenta que había algo que no estaba cumpliéndose. Para esto ya más o menos desde los 80 se había planteado el tema de la despenalización del aborto por violación, porque era un caso, digamos, que estaba ahí flagrante, pero que nunca logró tener esta acepción. Aunque sí es importante señalar que nuestra Constitución, y ese es el gran debate que tenemos nosotros con los grupos de oposición, ya en 1924 había dicho que la vida de una mujer no podía estar sujeto a una situación de extremo riesgo a causa de un embarazo. Entonces, esa sí es una interpretación, digamos, que recién la comenzamos a identificar de una manera mucho más clara a partir de los años 2000. Y es allí donde lo que se evidencia es el incumplimiento del Estado con sus propias leyes, que es la consideración justamente del aborto por razones de salud. Nosotros, afortunadamente, nuestro marco de salud incluye tanto salud física como salud mental, y no tan solo el tema de riesgo de vida. De hecho, sí estamos frente a una visión muy restrictiva de derechos, pero lo que sí se ha hecho es una lucha para que por lo menos el Estado atienda a estos casos, y es ahí donde viene todo el debate de la aprobación de un protocolo de aborto terapéutico. Entonces, esto ha sido puesto en discusión, ha generado una gran, digamos, debate nacional que ha sido importante avanzar, y por otro lado también nos ha permitido alinear en el tema de obligación. En ese proceso nosotros enfrentamos un caso dramático que es el caso LC, que es este caso de esta niña que viene siendo dejada desde los 9 años, se embaraza a los 13 años y ella intenta suicidarse. Y en ese proceso ella se cercena la cervical, y cuando ella va al hospital, simplemente le niegan la atención. Y le niegan la atención porque encuentran el embarazo. Ella no se le presta tratamiento para la profunda depresión en la que se encontraba, y tampoco se le interviene quirúrgicamente, y eso es lo que hace que esta niña, y ahora una muchacha de 25 años, enfrente una cuadriplegia que ha afectado totalmente su vida. Este caso fue llevado a los tribunales internacionales. Por este caso abrió una discusión muy grande en efectivamente cómo el embarazo, digamos, forzado es un acto de tortura. Y por esto ha logrado finalmente, inclusive, que en nuestro país el Estado tenga que resarcir económicamente a esta niña y abrir, por supuesto, un entendimiento. No es suficiente, tenemos que seguir luchando, pero digamos, lo que hay que tomar en consideración, que lo que vamos logrando en aborto, lamentablemente, mucho está basado en el enorme sacrificio que hacen las mujeres, justamente demostrando lo que esto implica, la criminalización. Qué fuerte que tengan que llegar esos casos como el que cuentas tú, Susana, tan extremos como para poder incitar un poco más la conversación y el debate. Es súper, súper crudo la realidad. Para pasar a la siguiente pregunta, queríamos preguntarles desde su experiencia, que nos comenten, bueno, Solana lo hizo un poquitito cuando habló hace un momento, si nos podrían contar desde su experiencia cuál es la opinión general como del común de la gente
en torno al aborto en sus países. Nos referimos con esa pregunta a cómo está instalado culturalmente, cómo se entiende en el país. También nos podrían, por ejemplo, comentar si es que hay algún tipo de organizaciones que realizan algún tipo de acompañamiento, o cómo es el tema del aborto. Así, para darles un ejemplo, por ejemplo, aquí nosotros siempre decimos que es como un tema súper tabú el tema del aborto, que si bien hay muchas organizaciones que están sacando adelante el tema y desmitificándolo, aún así en el común de la gente en la conversación es algo como que no es un tema que se conversa en la mesa ni se suele conversar así. Entonces queríamos que nos den como esa visión de en sus territorios cómo es como culturalmente el tema del aborto. Susana, ¿nos quieres contar tú primero? Mira, en realidad estos son uno de los temas más complicados que hay dentro del campo de la salud sexual y reproductiva, porque de alguna manera es, como yo le llamo, el hueso duro. Pero lo que sí podemos decir que a pesar de eso, el aborto es una práctica altamente extendida. En el Perú, el 19% de mujeres, que más o menos es la proporción, si uno se imagina, de las mujeres que no pueden tener hijos o las mujeres que están teniendo hijos, para verlo en esa misma magnitud, han enfrentado un aborto en sus vidas. Entonces, no es una práctica ajena a la vida nuestra, es una práctica que está allí presente. Sin embargo, lo que sí es lamentable decir es también somos parte de esos países en que se prefiere que eso se viva como una práctica soterrada, oculta, y no necesariamente que esto se incorpore dentro del Código Penal o dentro de las leyes o dentro del marco legislativo. Entonces, eso es lo que te habla de la tremenda hipocresía que hay todavía en torno a este tema. A pesar de eso, yo diría que todavía vivimos en una sociedad muy conservadora, pero también es importante señalar que ahora se tiene un mejor abordaje del tema que en los años en que yo me inicié en esta discusión. Yo me acuerdo que cuando era mucho más joven, en mis 20, tal vez un poco como ustedes, y salía a debatir sobre el tema de aborto, siempre me ponían al lado de un cura. Yo era muy jovencita y al lado de un cura, ¿no? Entonces, y el cura siempre era una persona muy mayor. Entonces, hasta el punto que me conocía a todos los curas. Pero hace, yo digo, varios años que yo no debato con curas. Ya no es el tema de discusión. Ya se han incorporado otros sectores a este debate, lo que también nos indica cómo se va reforzando el sistema hasta una visión bastante conservadora todavía sobre este caso. Pero así, digamos, hemos ido logrando hacer entender, por ejemplo, qué cosa es lo que implica el embarazo forzado, a comprender mejor la situación de las niñas y adolescentes, pero lamento decir, todavía no es parte de los temas que estén instalados y por lo tanto admitidos y aceptados. Ahora, eso no significa que la búsqueda de justicia tenga que estar basada en la opinión mayoritaria, porque ese es un tema de derechos. Pero de todas maneras es una situación que todavía cuesta mucho discutir y debatir. Ayuda y cumple un rol fundamental las jóvenes, las organizaciones que acompañan, la defensa de los derechos de las mujeres que llegan a los servicios, las acompañantes. O sea, todo eso tenemos y afortunadamente es lo que está colocando también un nuevo rostro a una discusión que es difícil. Y yo creo que también una de las cosas que ha ayudado a avanzar es que más que el aborto, discutir del aborto como un tema, digamos, ajeno, es discutir de las mujeres que necesitan el aborto, que les es vital el aborto, ponerle rostro a las personas, a todas aquellas, digamos, cuerpos, como ustedes señalan, que necesitan y que se enfrentan a esta situación tan difícil, ¿no? Y es parte de lo que estamos avanzando. Solana, ¿nos quieres comentar tú? Sí, bueno, escuchando a Susana, pensaba en las resistencias que se producen muchas veces, y que es una resistencia organizada. Yo en eso creo que en nuestro país lo que se ha vivido es una doble moral, ¿no? Y un doble discurso, porque cuando se legalizó el aborto, ahí lo que aparece
es justamente como distintos sectores sociales es esto que veníamos enunciando, que era una práctica, digamos, totalmente instalada como una necesidad de las mujeres y de los cuerpos gestantes, con capacidad gestante, de tomar decisiones en relación a sus proyectos de vida y a su cuerpo. Evidentemente esto estaba, lo que pasa que, bueno, que se ocultaba, que pasaba a ser invisibilizado, negado, y entonces existía este doble discurso. Pero aún así es cierto que hay resistencias militantes, resistencia de sectores conservadores, fascistas, que van de la mano muchas veces de instituciones de la salud, que este es un poco el desafío que se nos viene también para hacia adelante, ¿no? De instituciones de la salud que se niegan a llevar la práctica aún en condiciones de legalidad, y de la justicia, una justicia totalmente patriarcal, que en nuestro país hoy el Poder Judicial se ha transformado en un enemigo de los intereses populares y de proyectos de carácter popular y por lo tanto enemigo también del movimiento feminista y de las mujeres, porque bueno, sostiene la impunidad de los crímenes por un lado, y por otro lado ayuda y pone frenos todas las veces que puede para que se implemente la ley, ¿no? Entonces estas son parte también de las batallas. Pero en cuanto al consenso y en cuanto a lo que ha implicado en términos culturales, esto se ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, creo que todavía hay mucho más hacia adelante, porque bueno, cómo impactan las subjetividades y en la vida concreta de las personas la posibilidad de poder tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Es una reapropiación de nuestro propio cuerpo, de nuestros deseos, de nuestras vidas, de nuestros proyectos, y que esto, lo vamos a ir seguramente conociendo de aquí en adelante, en las próximas generaciones, cómo lo van a ir viviendo. Pero algo importante a destacar es que se constituyó en una identidad, la marea verde, se constituyó en una identidad. Hoy toda persona que lleva en su bolso, en su mochila, en su muñeca, en su cuello un pañuelo verde, representa algo, representa una idea, representa un colectivo, representa un sueño, algo que tiene que ver con la democracia, algo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con el respeto a los derechos de las mujeres, de la diversidad, tiene que ver con ese sentido, y creo que en eso es uno de nuestros grandes triunfos, es esa disputa de sentido, ¿no? Y eso me parece que es uno de los elementos fundamentales. Qué potente, Solana, muchas gracias. Gracias a ti también, Susana. Efectivamente hay una disputa cultural también por apropiarse de los discursos y por hacernos sentido. Y claro, mientras sigue siendo tabú en muchos espacios, el poder estar con la pañoleta verde y caminar por la calle cada día más segura es algo que no teníamos antes, ¿no? Que estamos empezando también a darle un sentido. Muy interesante en ese sentido los puntos de vista expuestos. Vamos a hacer la cortina clásica musical ya. Queremos dejarles con un pedacito de la canción Talla 38 de La Niña del Cabo. Oiga, perdone, esto no me cabe. ¿Puede decirme por qué se sale? Sí, se sale. ¿Todo el cuerpo se me sale? Uy, qué cara de desprecio. ¿Te pagan para humillarme? O quizá tú con tu piercing, tu trenza, tu pesada existencia, lo necesitas a cualquier precio. Pero perdona, el problema no lo tienen mis carnes. Que bailan, que bailen. El problema es este cachito de tela que más que vestido hará de esquela al hueso. Que se lo lleve.
Qué poder es el que me embute cual butifarra para estar siempre joven, guapa y dispuesta que frente a la joven la vejez desprecia porque es fácil presa para el que comercia. Qué poder es el que se forra con todas esas cremas de venta en farmacia, pastillas, cremas para el culo, la celulitis, arrugas para estar siempre buena. ¿Dónde están las tallas grandes? Lérele, lérele. ¿Quién manda a los fabricantes? ¿A quién manda ¿Dónde están las tallas grandes? Lérele, lérele. ¿Quién manda a los fabricantes? Ay, ¿quién manda Volviendo con nuestras invitadas, les recordamos que estamos con Solana López, compañera argentina, y Susana Chávez desde Perú, después de esta cortina musical que siempre ponemos en este capítulo para recordar que el arte también es resistencia. Me da una sensación, Solana, cuando tú comentabas lo de la identidad, lo de los pañuelos y todo eso, porque siento que siendo el aborto, así mismo como lo comentaba Susana, que pasa en Perú, que se da a gran escala, solamente que no es legal, pero aún así igual pasa en la realidad, es como que siento que logrando rescatar esta identidad de aborteras entre las mujeres, es como que volviéramos a ser sinceras con nosotras mismas, porque es algo que ha pasado hace tantos años y que no se habla y que no se conversa. Y por ejemplo, para comentarles así rapidito como la experiencia que se da acá, yo siento que pasa eso, porque como estos últimos años ha estado esta marea feminista, a mí me ha pasado estar con mujeres que antes conversábamos el tema del aborto y era como súper tensa la conversación, y ahora todas, o sea, no todas, pero muchas son como pro aborto ahora después de toda esta marea que se ha dado, pues entonces me da esa sensación cuando lo cuentas tú, Solana, como que me emociona un poco porque siento que es como reencontrarnos con nuestra verdad. Es como que siempre la supimos, pero no pudimos hablarla y ahora podemos hablarla cara a cara y acompañarnos en eso, pues es súper heavy. Dale, Pau, te doy la palabra. Gracias, Ro. Para seguir conversando, queremos preguntarles a ustedes también sobre cuál es la visión que tienen a futuro respecto al camino de la legalización de un aborto libre y seguro y gratuito, ¿no? ¿Qué viene después de la legalización en términos de la lucha feminista, en torno al derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos? ¿Qué falta todavía? ¿Qué nuevos sueños o luchas deberíamos emprender más allá de la legalización del aborto? Solana, tal vez tú ¿tienes algo para contarnos ahí? Sí, bueno, yo creo que una de las discusiones, por lo menos las que vamos a emprender, estamos emprendiendo en mi país, hemos recuperado un gobierno popular. Estuvimos 4 años con un gobierno neoliberal, que como siempre decimos, los gobiernos de derecha neoliberales son enemigos de las feministas. No hay manera de poder avanzar ni un ápice en un contexto neoliberal y de derecha. Siempre todas las discusiones son válidas y necesarias, pero hay un piso que es un gobierno de carácter democrático y popular, ¿no es cierto? Bueno, por suerte hemos podido volver a tener un gobierno democrático y popular, pero queremos discutir presupuesto. Se ha creado un Ministerio de Mujeres y Diversidad, que está muy bien y lo saludamos, muy necesario, que tiene muy buenos proyectos, pero esos proyectos se tienen que materializar, y para eso es necesario un presupuesto que sostenga esos proyectos. Entonces, poder avanzar con la implementación de la ley implica discutir el tema de presupuesto. Por ejemplo, en un hospital tiene que estar garantizado que haya médicos y médicas que no sean objetores de conciencia. Que esto es una de las discusiones que tuvimos en la ley, en donde, bueno, de alguna manera esta batalla un poco la perdimos. Las instituciones que son confesionales tienen objetores de conciencia. Por suerte, no todas las instituciones
pueden negarse como instituciones, si tienen objetores de conciencia, están obligados a tener profesionales que no lo sean. Pero para eso es necesario presupuesto, para eso es necesario más médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, y el personal que sea necesario en una institución para llevar adelante una práctica de aborto con respeto, digamos, ¿no? Así que esta es una de las cuestiones. Después, por supuesto, la medicación que sea con acceso a las mujeres en cualquiera de sus condiciones, más allá de, digamos, de si puede tener acceso a través de una obra social, también que las obras sociales cumplan con la ley. Esta es otra también de las luchas en este sentido. Y luego poder avanzar en un plan integral que tiene que ver con la prevención del embarazo. En la Argentina tenemos una ley de educación sexual integral para las escuelas, que ya lleva varios años, la cual lo que hace es plantear como obligatoriedad en todas las escuelas públicas que implementen ya sea una instancia de taller, de formación, de educación sexual integral. Pero muchas veces hay resistencia en las escuelas privadas, hay resistencia en las mismas escuelas públicas, para que esto se implemente y se lleve adelante, o por ejemplo tienen una mirada muy biologicista, y lo que nosotros queremos que la mirada y el contenido de esta educación sexual permita disminuir, entre otras cosas, y prevenir la violencia en general, la violencia de género en términos generales, pero también las herramientas que le permitan a las jóvenes y a los jóvenes a evitar embarazos no deseados. Gracias, Solana. Susana, ¿nos podrías contar tú un poquito la misma pregunta? ¿Qué es lo que crees que viene o qué es lo que falta todavía para hablar del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos? Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años es que las discusiones no son unilaterales, y lo que sí se requiere es más bien de un ecosistema que nos plantee justamente estos diversos cambios. Hemos aprendido que un cambio legal no transforma inmediatamente la realidad. Tal como lo ha señalado Solana, se necesita un conjunto de esfuerzos inclusive para que esa ley se haga la realidad. Pero además, también creo que como feministas hemos aprendido que junto con el avance legislativo, la exigencia, la vigilancia, tienen que darse también esas condiciones para que las mujeres no tengan que esperar hasta que la ley se haga. Entonces, es un conjunto de elementos que tienen que irse sumando para efectivamente generar este cambio social que se requiere. México nos enseñó, mientras que discutía justamente dentro del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, el tema de la despenalización del aborto, se estuvo trabajando para que el servicio atendiera inmediatamente el primer caso. Y esto no se hizo de la noche a la mañana, se tuvo que trabajar de manera conjunta, juntar muchas voluntades y, por supuesto, además, generar sinergias para que vean este cambio. Creo que es lo único que puede hacer sentir la realidad, porque además sabemos que quienes se oponen a estos cambios también están trabajando para el retroceso. Entonces, eso también no podemos perder de vista. Por ejemplo, ustedes ya lo pasaron, en caso en caso de Chile, en el caso de Argentina, que apenas producida la ley, hubieron todos estos intentos para justamente judicializar la política. Nosotros, sin tener ese adelanto, por ejemplo, que han tenido tanto en Chile con las causales, como en Argentina la despenalización total, o México, o Colombia, que en este momento lo está discutiendo,
Así se ha judicializado una norma tan elemental, tan básica, que no tiene nada de espectacular. Al contrario, yo puedo decir que es el peor retraso que hay en América Latina. Eso se ha judicializado para impedir que las mujeres sean atendidas. Porque no es que les importa que las mujeres no aborten, esa no es la discusión, sino que no sean atendidas, que no tengan el trato digno. Ese es el debate de fondo. Entonces, no, que aborten, así dirán. Pero el tema es justamente a que ese acceso se dé de manera completa. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en esa sinergia, y probablemente ahorita vamos a discutir el tema del aborto por violación. Esperamos también que se discuta un protocolo menos restrictivo, mucho más amplio, que atienda al derecho a la salud, tal como lo plantea la OMS, no tan solo como la presencia de enfermedad, sino como ese estado de bienestar que deberíamos tener todas las mujeres. Y por otro lado, definitivamente sí abrir y generar el espacio para un debate para la no criminalización. Nosotros estamos proponiendo un tema que tiene que ver con la vida de las mujeres, de las personas en capacidad de gestar, que solamente les pasa a estas personas, no pueden constituirse en que el único medio que tengan para tomar sus decisiones se sea cercenado por por ideas o políticas que se piensan inclusive mayorías, ¿no? Entonces no se puede imponer este tipo de costos a las personas simplemente por tener la capacidad de gestar. Entonces, eso es parte del proceso en que nos encontramos. Muchas gracias, Susana. Gracias, Solana, también. Ya lo decías tú, Susana, ¿no? Algo pasa también acá en Chile. A las otras entrevistadas que hemos tenido en los capítulos anteriores les hemos pedido en esta última parte que nos cuenten cómo ven el proceso acá en Chile. Y no por ser autorreferentes, pero no podemos desaprovechar la visión externa, ¿no? Entonces les queríamos preguntar a ustedes también cómo ven, si es que han visto algo, ¿cierto? Y cómo ven el proceso acá en Chile de la marea verde criolla chilensis, ¿no? Solana, tal vez tú puedes contarnos primero si has visto algo, ¿cómo nos ves? Sí, claro. Bueno, también como un proceso similar en cuanto al desarrollo y el crecimiento de la marea verde, acompañada por el desarrollo y el crecimiento del movimiento feminista como movimiento político con incidencia política en la agenda de gobierno, en el escenario político, en la agenda de discusión, en la agenda pública, es decir, que también se ha constituido como sujetas políticas a las aborteras, ¿no? Como sujetas políticas, y creo que ese es un salto en calidad muy similar al que nosotras tuvimos en la Argentina. Bueno, eso le ha llevado ahora a poder avanzar en este proceso de despenalización que se están planteando, que creo que es un avance y es una conquista, y también es el reflejo de lo que nosotras observamos desde la Argentina con mucha alegría, de la referencialidad de mujeres feministas en listas de candidaturas, en cargos ejecutivos, legislativos, porque esto va de la mano, no es una cuestión que queda suelta. La discusión del aborto va a un núcleo duro del patriarcado, y revertirlo y modificarlo tiene como resultados múltiples efectos, ¿no? Múltiples efectos en la vida cotidiana de las mujeres, pero también en el escenario político general. Y bueno, y eso es lo que vemos con mucha alegría. Sabemos que desde hace muchos años las mujeres, y sobre todo mujeres jóvenes, vienen teniendo papeles destacados en la lucha social y política, y que esto tiene sus resultados positivos. Así es, esperamos. Susana, ¿qué crees tú?
Bueno, yo tengo algo que agradecer a Chile, que no lo quiero dejar pasar. Uno es haber cerrado esta, digamos, consigna que en América del Sur se prohíbe totalmente el aborto. Y ustedes cerraron esa, digamos, esta imagen que había un país que tenía absolutamente prohibido el aborto en la región. Entonces, primero fue Colombia y luego Chile, y con eso limpió América del Sur. No estoy diciendo América porque en América del Centro pasamos todavía situaciones muy complejas. Entonces, América del Sur la limpió de la criminalización absoluta del aborto. Nos deja todavía un largo trecho. Sé que fue muy difícil discutir los detalles de la ley. Aprendimos cosas que deberíamos tener mucho más en consideración, efectivamente, en lo relativo a objeción de conciencia y algunas cosas más que los tenemos por ahí como mapeados. Pero en todo caso, cuando uno mira en sumas y restas en general, uno puede decir todo avance es muy positivo, porque eso nos ayuda a ver justamente los plazos para ir cambiando estos, digamos, y avanzando. Estamos hablando de décadas, ¿no? Que hemos tenido una situación absolutamente tremenda. Seguimos todavía en situaciones muy complejas, pero también sentimos que los cambios y el proceso mismo de democratización y los cambios y el movimiento de mujeres mucho más fuerte, mucho más maduro, con mucho mayor vigilancia, también van acortando los procesos para que las mujeres efectivamente integren de una manera mucho más completa el ejercicio de derechos. Entonces, nada, yo creo que es un buen balance y más allá de las cosas que tengamos que seguir trabajando en los detalles y en los aspectos que estén impidiendo el acceso. Muchas gracias, Susana. Bueno, estamos llegando casi al final del capítulo. Queríamos recordarle que estuvimos en este capítulo, nuestro penúltimo capítulo de Aborteras, con dos grandes compañeras, junto a las cuales pudimos acercar la realidad que viven miles de mujeres en torno al aborto desde territorios diversos. Siempre al final de los capítulos hacemos como un pequeño cierre y cada invitada hace una reflexión final sobre cómo ve la lucha de aquí en adelante. Como los otros capítulos siempre lo hacemos como que son compañeras chilenas igual también, les dejamos igual ese espacio de reflexión abierto. Piensen que este podcast es para las aborteras del mundo, así que en general este espacio queda como casi que como para subir la moral o de repente para ser bien realistas respecto a cómo se nos viene la lucha como activistas feministas en torno al aborto. Entonces, si es que cada una puede hacer una breve reflexión o compartir unas palabras, es parte de Solana, perdón. Bien, quiero decirles que la importancia de la unidad y de la sororidad en la política, que tenemos que construir nuevas formas de poder sostener nuestra unidad, que la marea verde nos ha demostrado nuestro potencial para transformarlo todo, y por lo tanto tenemos que hacer esfuerzos por sostener esa unidad, esfuerzos por construir nuevos modos de construcción de poder, de discusión política, de construcción de consensos. Es necesario, como parte de esta revolución feminista, transformarlo todo y también transformar a la política. Y que a veces se nos hace difícil, es cierto, y a veces, bueno, los avatares son tremendos y nos cansamos, y también está bueno ir rotando, cuando nos cansemos, poder ir rotando y sentirnos sostenidas con las compañeras, pero bueno, no abandonar la lucha. Muchas veces la verdad que se hace difícil y se hace complejo. A nosotras nos mataron el año pasado una camarada, Florencia Gómez. Se cumplió 1 año de su femicidio y todavía no tenemos responsables, y a veces la lucha tiene esos costos, pero no estamos solas.
no estamos solas, somos una marea en el mundo. Muchas gracias. ¿Susana? Yo, al igual que Solana, creo que no hay espacios para el pesimismo. Y si efectivamente la lucha es muy dura y enfrentamos enormes batallas, creo también que como movimiento hemos crecido. Y hemos crecido muy positivamente. Y creo yo, cada vez estoy más convencida que tenemos un poder que no nos hemos atrevido a mirar el poder que tenemos. Entonces, pero eso no es un poder ni personal, ni de una institución, ni de un grupo, sino estoy hablando de un poder colectivo y que además mucho más diverso, mucho más amplio, y lo que no hay que permitir es justamente que hayan elementos que no podamos, hacer esta unión tan necesaria para nuestro país. Entonces, nada, que ni lo generacional, ni las posturas políticas ni partidarias, ni las identidades deberían ser un elemento para no reconocer que los derechos sexuales y reproductivos son transversales, nos llegan a todas y todas tienen diversas expresiones, y hay una expresión que siempre está siendo un objeto de negociación, que es el aborto. Entonces, en ese sentido, creo que sí tenemos que romper este asunto de poner al aborto como un tema de negociación en general. Entonces, ahí hay que avanzar, y creo que yo sí cada vez tengo mucho más claro que eso se está convirtiendo en un tema no negociable. Y mientras que así sea, creo que es lo que vamos a seguir avanzando. Muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Solana. Les agradecemos enormemente su participación en el programa y también el aporte que hacen desde sus trincheras, desde sus países, desde la región, al movimiento feminista. Sí, es súper enriquecedor escuchar las experiencias desde distintos lugares. Como le comentaba en los otros capítulos, todas eran compañeras chilenas, entonces compartir así como lo que sucede desde el ámbito como judicial hasta lo social es súper enriquecedor. Así que me sumo las palabras de la Pau igual. Le recordamos que este podcast Aborteras, hacer de nuestras cuerpos espacio de vida plena. Estamos al aire en YouTube como Mujeres de Macul y nos pueden encontrar también en ebooks y Spotify como Autoconvocadas Macul. Abrazos enormes a todos y recuerden, será ley.